Buenos días, vamos a dar inicio a la clase teórica correspondiente al tema de absorciometría molecular. Es un tema que lo voy a dividir en dos teorías. Esta es la clase correspondiente a absorciometría molecular número 1. Bueno, mi nombre es Raúl Gil y los voy a acompañar en las próximas teorías que quedan de la materia. La bibliografía que utilizamos para estas clases teóricas son las mismas que han venido usando también con la profe Patricia en la parte de electroanalítica. Principalmente son todos los libros de Scoop, el libro de química analítica, fundamentos de química analítica, pero sobre todo el libro de principios de principios de análisis instrumental. También les recomiendo ver los libros de química analítica moderna de Harvey y el Harris de análisis químico cuantitativo. Bueno, dentro de los métodos ópticos de análisis, lo que es las técnicas instrumentales, tenemos métodos que realizan el análisis y obtienen información de diferentes sustancias a partir del estudio de sus espectros. Mientras que hay técnicas o métodos ópticos que no utilizan espectros. Así vamos a tener los métodos espectroscópicos y los no espectroscópicos. El objetivo de los métodos ópticos es la determinación de la radiación cuando interactúa con la materia. De esta manera podemos ver la absorción de la radiación o la emisión de la radiación en los métodos espectroscópicos. Y tenemos otros métodos no espectroscópicos, como por ejemplo la polarimetría, que no es un tema que vayamos a desarrollar con profundidad en esta materia, pero es importante que la mencionemos al menos, porque tiene muchas aplicaciones y es bastante importante. Seguramente en los cursos de química orgánica algo sobre la polarimetría hemos visto. Bueno, para repasar y para dar un marco conceptual, vamos a estar hablando de técnicas que hacen uso de la interacción de la radiación electromagnética con sistemas materiales. La radiación electromagnética es una forma de energía que se transmite en el espacio a altas velocidades. Recuerden que tiene una doble naturaleza de onda, pero también como de partícula. El componente es un campo ondulatorio que tiene dos componentes, una componente eléctrica y una componente magnética. Y los parámetros fundamentales de la radiación electromagnética son la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. Pero además recordemos que en esta dualidad también tiene una naturaleza corpuscular, donde se dice que la radiación fluye en cantidades discretas de energías a las cuales denominamos fotones, que son partículas subatómicas. Tenemos que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y además podemos reorganizar esta ecuación para encontrar que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda de la partícula a la cual estamos haciendo referencia. Bueno, el espectro electromagnético está compuesto por todas las radiaciones de las diferentes frecuencias y longitudes de onda. Por supuesto, abarca un amplio rango de longitudes de onda, desde radiaciones de onda larga hasta radiaciones de onda muy corta. Las de onda larga o las de baja frecuencia están en el orden de los 10 a 3 Hz, por ejemplo, las frecuencias. Tenemos las ondas de radio,
y las radiofrecuencias en general, más hacia la zona de onda corta tenemos las microondas, hasta que iniciamos a partir de 10 a la 12 Hz la zona de los infrarrojos. Luego de los infrarrojos viene la zona de la radiación visible, por esta zona, que comprende el intervalo entre 380 nanómetros y 750 aproximadamente. Es la porción del espectro electromagnético que podemos detectar con nuestra visión, es decir, es la parte que puede ver nuestro ojo, por eso es que se denomina espectro visible. A longitud de onda más cortas tenemos la región ultravioleta, justamente porque están después del color violeta. Luego tenemos rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos y todo tipo de ondas de alta frecuencia. Como resumen podríamos decir que aproximadamente tenemos la región UV entre 200 y 400 nanómetros, ultravioleta, y la región visible entre 400 y 800 nanómetros. La absorciometría ultravioleta visible es una técnica que hace uso de la interacción justamente de la radiación electromagnética en la región del espectro ultravioleta y visible con sistemas materiales. En este caso se determina la fracción de radiación que es absorbida por este medio material en la región ultravioleta visible del espectro por el componente en estudio. Se basa en la disminución de la intensidad de unas de radiación UV visible, el cual interacciona con una nariz. Está estrechamente relacionada al tipo de enlaces presentes en la molécula. Si comparamos la energía que tienen los fotones de esta región del espectro, el cual puede calcularse a través de la longitud de onda o de la frecuencia, vemos que esa energía es compatible o es del mismo orden de magnitud que la energía de los enlaces de muchas moléculas. Esto permite que, ya que los fotones tienen una cantidad exacta de energía, al interactuar con los electrones de un determinado enlace, si la energía corresponde a una cantidad que ese electrón puede absorber, ocurre el fenómeno de absorción y es lo que luego se puede medir, cómo la radiación disminuye al pasar por un medio absorbente, según la naturaleza del medio absorbente y según la longitud de onda o energía de la radiación. Está la absorciometría UV visible, es una técnica que está restringida a un número limitado de grupos funcionales a los cuales se los denomina cromosomos. Para que ocurra la absorción de la radiación, como les decía recién, tiene que haber en la molécula un electrón capaz de absorber esa cantidad de energía perfectamente definida que trae consigo un fotón. ¿Cuándo un electrón puede absorber energía? Bueno, cuando tiene la capacidad de moverse o de saltar a un estado de energía superior. Entonces, una molécula que tiene una cierta cantidad de niveles de energía, los cuales algunos están ocupados por electrones y otros no están ocupados, podrá promover uno de esos electrones desde un nivel basal o fundamental, el cual está ocupado, a un estado excitado, el cual el electrón va a ser promovido luego de absorber la energía del fotón. Este estado de la molécula en el cual el electrón sale de su estado fundamental y va a un estado excitado, tiene un periodo de vida corto, un periodo de vida muy corto, y rápidamente retorna a su estado fundamental y libera ese exceso de energía, usualmente como radiación, pero puede ser de otra manera. En general, el salto de energía de un electrón desde un nivel fundamental a no excitado es igual al salto de energía directamente de los niveles, el cual vamos a llamar delta electrónica o delta E electrónica,
pero además tiene otras contribuciones menores, que es el cambio de energía vibracional, rotacional y traslacional. Bueno, las moléculas orgánicas y una gran cantidad de aniones inorgánicos contienen electrones en orbitales moleculares. Esto complejiza un poco más el tratamiento. Ustedes saben que según el tipo de enlace que tiene una molécula o un anión, estos pueden ser enlaces de tipo están formados por orbitales moleculares, los cuales son sigma, pi, o los electrones pueden estar libres, a los cuales denominamos electrones n. Los electrones en los niveles o orbitales sigma, pi o n pueden ser promovidos a orbitales antienlazantes, que pueden ser pi o sigma, y estos saltos están perfectamente caracterizados, y la diferencia de energía entre los niveles se puede predecir fácilmente por modelos de cálculo. Y entonces, cuando la molécula se coloca en un medio adecuado y se le irradia con una radiación que tenga fotones con energía igual a alguno de estos saltos, la absorción de la radiación va a ocurrir. Tenemos entonces transiciones de orbitales enlazantes, orbitales antienlazantes sigma, de orbitales electrones no enlazados o libres a orbitales enlazantes sigma antienlazantes, y transiciones de electrones n o electrones pi a orbitales pi antienlazantes. Todas las sustancias coloreadas tienen un sistema de enlaces pi conjugados, que otra propiedad, otra característica que de alguna manera aumenta la probabilidad de que la radiación pueda ser absorbida por la energía, debido a que hay un gran número de saltos posibles y además muy parecidos en niveles de energía. Por ejemplo, el ácido camínico, el índigo, la crocetina son moléculas que tienen electrones pi conjugados o deslocalizados, y gracias a la estructura de la molécula aparecen una gran cantidad de niveles de energía excitados que pueden ser ocupados por electrones que han absorbido energía. Esto se traduce en la práctica, ya vamos a ver enseguida, en una situación en la cual hay fuertes absorciones de radiación, con lo cual son en general sustancias que son muy coloreadas. Las moléculas pueden tener diferentes grupos funcionales. Según el comportamiento de la molécula cuando un grupo funcional está presente, este puede favorecer la absorción de la radiación y por lo tanto generar espectros de absorción bien intensos, o puede evitar o disminuir las posibilidades de que la radiación sea absorbida por una determinada molécula. Cuando los grupos funcionales de una molécula orgánica favorecen a la absorción de la radiación y genera espectros bien intensos en diferentes regiones entre el ultravioleta y el visible, se dice que estos grupos son grupos cromóforos, que viene de la idea de que favorecían el desarrollo de un color para un determinado sistema o para una solución. Un grupo cromóforo son grupos de átomos responsables de la absorción de las regiones ultravioleta y visible que presentan centros absorbentes no saturados. Algunos ejemplos de grupos cromóforos son aquí, los que se muestran en esta tabla. Un grupo etilénico, donde hay un doble enlace carbón-carbón, que favorece la transición pi-pi antienlazante. Acetilénico, con un triple enlace. Carbonilo, que se muestra aquí. Y los otros que están aquí en la tabla, como pueden ver. Tenemos, según la naturaleza de los átomos involucrados, diferentes posibilidades de saltos de electrones, desde su estado fundamental sigma, pi o n, a los correspondientes
pi antienlazando. En general, cuando tenemos una solución, ya hablando en términos macroscópicos, esta solución, al ser colocada en un medio en el cual está siendo irradiado por una determinada radiación caracterizada por su longitud de onda de energía, lo que puede ocurrir es que si se produce esta interacción entre los fotones de la radiación y los electrones de los enlaces moleculares, la cantidad de fotones que entra en contacto con la muestra, con el medio absorbente, solamente una fracción de ellos la atraviesa y la otra parte, al ser absorbida, no pasa. Podemos decir que si hay una potencia de la radiación igual a P, al atravesar el medio absorbente, caracterizado por una longitud a la cual vamos a denominar B, surgirá del medio absorbente una potencia de radiación P que es menor que la original en una cantidad a la cual le llamamos dP. Es decir, va a salir de la solución D menos dP. El haz, entonces, luego de atravesar la capa, disminuye su potencia P o, lo que es lo mismo, su intensidad I. Aparece un término muy importante que se utiliza mucho y es la transmitancia. La transmitancia básicamente es la fracción de la radiación que se transmite luego de que una determinada radiación de una longitud de onda única atraviesa un medio absorbente. La transmitancia es igual a IT sobre I0, es decir, la intensidad de la radiación transmitida dividido la intensidad de la radiación incidente en el cuerpo absorbente. Al relacionar la transmitancia con algunas propiedades de la muestra, encontramos que tiene una relación bastante difícil de caracterizar en la práctica, ya que suelen ser relaciones logarítmicas. Ahora vamos a ver el desarrollo de esta cuestión. Suele utilizarse, en lugar de la transmitancia, la absorbancia, que es una forma de linealización de esta función y que convierte la fracción transmitancia en un logaritmo negativo que me permite trabajar con números más manejables en la práctica. La absorbancia, entonces, es el logaritmo negativo de la transmitancia. O la absorbancia es igual al logaritmo de 1 sobre la transmitancia. Hay dos estudios por separado que son los iniciadores de la absorciometría molecular. Uno de ellos es el de Lambert. Lambert buscó relacionar la intensidad de la radiación transmitida a medida que aumentaba el camino óptico, es decir, el espesor del medio absorbente. Y encontró que a medida que es mayor la longitud del medio absorbente, mayor es la cantidad de radiación que se absorbía, o, dicho de otra manera, menor es la cantidad de radiación que era transmitida por el medio absorbente. De esta manera, encontró esta forma matemática en la cual la desaparición de la intensidad o la disminución de la intensidad de radiación es igual a una constante por la intensidad de la radiación multiplicada por el diferencial o el aumento del medio absorbente, de la longitud del medio absorbente. Esta constante K' depende de la temperatura, naturaleza del medio y la longitud de onda. Esta ecuación puede integrarse de manera definida entre 0 y el valor de D, al cual podemos denominar L, y vamos a encontrarnos con que obtenemos una función logarítmica que puede ser despejada y reordenada para transformarla en esta ecuación que muestro aquí, donde la intensidad transmitida es igual a la intensidad incidente de la radiación por el exponencial de menos la constante por el camino óptico. Esta se denomina ley de Lambert, donde la intensidad de la radiación transmitida
disminuye exponencialmente cuando aumenta de forma aritmética, es decir, lineal, la longitud del camino óptico. Bueno, de igual manera, en otro estudio tenemos el estudio de Beer, en el cual en un experimento se evaluó el cambio de la intensidad de radiación a medida que aumentaba la concentración de la sustancia absorbente en un medio de camino óptico constante o fijo. En este caso, la intensidad de la radiación transmitida disminuye con el incremento de la concentración del componente que absorbe. Tiene una forma matemática similar a de la ley de Lambert, en el cual puede verse que la disminución de la intensidad de radiación es igual a una constante, K', por el valor de la intensidad por el aumento de la concentración de manera diferencial. Si operamos de la misma manera que en el caso de la ley de Lambert, es decir, integrando en forma definida entre 0 y un valor dado para C, podemos encontrar una expresión matemática que nos permite averiguar la intensidad transmitida a partir del valor de la intensidad incidente por E a la menos K' por C. Uniendo estos dos desarrollos matemáticos, nos encontramos con que podemos encontrar una ley única en la cual se relacione la intensidad de la radiación tanto con el camino óptico como con la concentración. Es la denominada ley de Lambert-Beer, o la que se denomina ley fundamental de la absorciometría. Entonces, considerando ambas variables, vamos a tener que la intensidad de la radiación transmitida es igual a la intensidad de la radiación incidente en el medio absorbente por E a la menos K' por B por C. Esto puede reordenarse para transformarlo en un logaritmo decimal, donde A es igual a K' sobre 2,303, que es el factor de conversión del logaritmo natural al logaritmo decimal. Y podemos encontrar, luego aplicando lo que contábamos más temprano entre la igualdad de la transmitancia y la absorbancia, podemos reordenar para que nos quede que la absorbancia es igual a A, que es esta constante nueva, por B, que es el camino óptico, por C. Si B está expresado en centímetros, la podemos denominar L, que es longitud. Y además, si C está expresado en concentración molar, es decir, mol por litro, entonces esa constante A se denomina absortividad molar y se denomina epsilon. Entonces esta ecuación, que es la ley fundamental de la absorciometría, queda expresada como A igual a epsilon por L por C. Absortividad molar por la longitud del camino óptico por la concentración, siendo A la absorbancia. Como pueden ver, esta es una relación muy sencilla, ya que es una ecuación de una recta. Si graficamos la absorbancia versus la concentración, vamos a tener justamente una línea recta. Podríamos medir la absorbancia de diferentes soluciones a camino óptico constante y a medida que varía la concentración vamos a encontrar una función matemática que debería asemejarse a una recta. Y la pendiente de esa recta vendría dada por epsilon y L. Para hacer esto en la práctica se hace uso de un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un instrumento que está especialmente diseñado para poder medir la absorción de la radiación ultravioleta visible por parte de una sustancia o un medio absorbente. Las partes típicas de un espectrofotómetro son las que se muestran en este esquema. Tenemos una fuente de radiación, es decir, un dispositivo capaz de emitir fotones, una lente, la cual nos va a ayudar a enfocar la radiación para que pase por y pueda ser conducida hacia el medio absorbente, un iris o diafragma que me va a permitir controlar la intensidad de la radiación, un prisma o red de difracción que se va a encargar de seleccionar una longitud de onda de todas las que componen a la radiación que sale de la fuente, que en general son fuentes continuas, es decir, que emiten un amplio rango o un amplio intervalo de longitudes de onda. Al pasar por el
el filtro de longitud de onda, el cual puede ser un prisma o una red, nos permite separar la radiación policromática en sus componentes monocromáticas. Luego, moviendo la posición, podremos hacer que pasen a través de una ranura variable y finalmente una celda o un espacio donde se encuentra la muestra. Entonces, ahí vamos a tener, al incidir sobre la muestra, vamos a tener la radiación incidente o la I0, y finalmente, a través de un detector adecuado, vamos a poder medir la radiación transmitida. Por último, todos estos equipos vienen con un dispositivo de registro que tiene la capacidad de convertir la radiación electromagnética o los fotones en pulsos de corriente. Entonces, cuando la radiación llega al instrumento de registro, podemos ver cómo es atenuada o disminuida la radiación a medida que cambian los parámetros, como longitud del camino óptico o concentración de la sustancia absorbente. Bien. Aquí tenemos el esquema de un espectrofotómetro, donde tenemos la fuente de radiación, un cuerpo dispersivo que tiene la capacidad de aislar una única longitud de onda, intensidad cero, la muestra generalmente en solución colocada en una celda especialmente diseñada, la intensidad transmitida, un fotodetector y un registrador. En la práctica, o en un laboratorio, vamos a encontrar equipos como estos, que son los espectrofotómetros, y contienen estas partes que acabo de mencionar arriba. Vamos a ver, en términos muy generales, las partes del instrumento. Las fuentes de radiación, bueno, tienen como objetivo suministrar energía radiante en la región de longitudes de onda del espectro UV visible. Tienen que tener dentro de las características que la emisión sea continua y en una amplia zona del espectro, es decir, en lo posible que abarque desde el UV al visible. No hay una única fuente de radiación que pueda emitir radiación de todo el ultravioleta y todo el visible. En general los equipos vienen con más de uno. Vienen con una fuente de radiación ultravioleta y para el inicio del visible, y otra fuente de radiación que inicia también en ultravioleta y va hasta la parte final del espectro visible. Además, la intensidad tiene que ser elevada. Es decir, la cantidad de fotones que salen por unidad de tiempo tiene que ser alta. Esencialmente, la radiación tiene que ser constante en intensidad y en longitud de onda. Para la región visible se utilizan lámparas de filamento de tungsteno, como las lámparas que se utilizaban de manera doméstica, por supuesto diseñadas con algún cuidado para garantizar la estabilidad y la intensidad necesaria. Para la región ultravioleta se utilizaban lámparas de descarga, como las de hidrógeno o las de deuterio. Y ahí están comparados los espectros de la región ultravioleta visible según las lámparas. Fíjense que hay una parte donde se superponen, pero en general los equipos deben venir equipados con las dos lámparas para poder cubrir toda la región útil del espectro. Cuando digo región útil del espectro me refiero a la región más probable donde los enlaces moleculares y de algunos aniones van a interactuar con la radiación. Entonces, desde el punto de vista analítico, nos interesa, según la naturaleza de los diferentes grupos funcionales o cromóforos o de las diferentes moléculas, diferentes zonas del espectro que a veces requieren una lámpara UV o una lámpara visible. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de filtros que se suelen incluirse. Bueno, un monocromador es un dispositivo que viene equipado como una parte del instrumento, del espectrofotómetro, y dentro de este dispositivo se encuentra el cuerpo dispersivo, ya sea el prisma o la red de difracción. Un monocromador debe producir un haz de radiación de gran pureza espectral, es decir, en lo posible de una única longitud de onda, y permitir variar de forma continua y en un amplio intervalo la longitud de onda de la radiación.
Los componentes de un monocromador tenemos una rendija de entrada, por donde la radiación proviene desde la fuente de radiación, desde la lámpara. Un elemento dispersivo o dispersante, el cual es un prisma o una red de difracción. Y finalmente una rendija de salida, la cual va a acotar el ancho de la longitud de onda o de las posibles longitudes de ondas que van a poder pasar, para que luego se transforme en la radiación que incide en la muestra. El monocromador de prisma, el fenómeno de la refracción, cambio de dirección de la radiación al pasar de un medio a otro, como distinto índice de refracción. Tenemos este esquema que está aquí. La radiación ingresa por la rendija de entrada, hace contacto con la superficie del prisma, el índice de refracción cambia con la longitud de onda, y al salir entonces por la superficie de salida, las diferentes longitudes de onda emergen en diferentes posiciones. Si yo coloco una rendija de salida en una determinada posición, podré seleccionar qué longitud de onda es la que continúa el camino para llegar a la muestra, mientras que el resto de las longitudes de onda colisionan con la superficie de la rendija y no pueden emerger del monocromador. El monocromador de red, que es el que más se utiliza, hay muchos diseños, pero este sería un esquema muy simple. La radiación proviene de la lámpara. Pasa por una rendija, la rendija B. Da en un espejo colimador, del cual deben salir de manera paralela los haces de la radiación. Estos haces tocan la superficie de la red de difracción, la cual, como les dije recién, tiene ranuras micrométricas. Se produce una refracción, la cual se genera haces que emergen de la superficie de la red a diferentes ángulos según las longitudes de onda. Luego dan a un nuevo espejo o un segundo espejo colimador que refleja esta radiación sobre otra rendija que tiene una apertura muy pequeña y dejará pasar solamente los haces de una determinada longitud de onda. Bueno, comparada con un prisma, el monocromador de red puede ser diseñado con ranuras muy pequeñas, es decir, entre 300 y 2000 ranuras por milímetro, y me permite una elevadísima resolución. Mientras más ranuras tengan, más resolución tienen. La muestra es la etapa que sigue en el espectrofotómetro y tiene como componente principal un receptáculo de la muestra o una celda. Las celdas tienen que ser de un material que, por supuesto, no absorba radiación. Entonces, dependiendo de la región del espectro en la cual voy a trabajar, podré usar celdas de cuarzo, de plástico o de vidrio. En términos generales podemos decir que para la región visible usamos celdas de vidrio, de cuarzo o de plástico. Para la región ultravioleta únicamente podemos utilizar celdas de cuarzo o de sílice fundida. Las celdas son esas que se muestran aquí. Estas son celdas que pueden ser de 1 o 2 mililitros, hay de tamaños mayores, y se carga en ella el líquido que contiene la sustancia absorbente, y esta se coloca en un portamuestra especialmente diseñado en el espectrofotómetro para que la radiación pase desde una cara a la otra. A los fines de la manipulación de las celdas, sobre todo las que son de cuarzo, que son muy frágiles, y para evitar ensuciar las caras de las mismas, tienen de las 4 caras, 2 de ellas se encuentran pulidas. Sí, 2 pulidas y las otras 2 están como esmeriladas. Las caras esmeriladas me permiten guiarme con los dedos
tomar las celdas desde esas caras y de esa manera garantizar que nunca voy a tocar las caras que son pulidas, las cuales deben ser perfectamente limpias, para evitar que cuando la radiación incide sobre la celda, la grasitud o alguna otra sustancia que yo pueda dejar por el contacto con la piel absorba radiación o la disperse y me haga cometer errores. Y por último tenemos el detector. Los detectores son cuerpos fotosensibles capaces de transformar la señal de radiación en una señal eléctrica. Los detectores tienen que garantizar sensibilidad, respuesta lineal, es decir, mientras más señal, más corriente. Tienen que ser instantáneos, es decir, cuando un fotón llega, inmediatamente tengo que encontrar a la salida del detector un pulso de corriente. No puede haber un tiempo muy largo entre que llega el fotón y aparece el pulso de corriente. Estoy hablando de milisegundos o menos. Deben ser y funcionar de la misma manera y con la misma intensidad de respuesta para diferentes longitudes de onda. Tienen que tener una elevada relación señal-ruido, es decir, cuando no incide la radiación sobre el detector, este de todas maneras produce una corriente de fondo, la cual comparada con la señal que produce cuando llega la señal, tiene que ser bien diferente en términos numéricos. Tiene que además tener una buena disponibilidad para la amplificación. Algunos tipos de detectores son las celdas fotovoltaicas para la región visible, un fototubo o un fotomultiplicador, que es un conjunto de fototubos, o un fotodiodo de silicio, que es un tipo especial de detectores que me permite al mismo tiempo detectar diferentes longitudes de onda. El fototubo es el tubo más simple, es el más económico, el más común. Básicamente tiene un ánodo y un cátodo. Y la radiación incide sobre el cátodo, originando la emisión de fotoelectrones a través del efecto fotoeléctrico, que se dirigen al ánodo, originando una corriente que luego se amplifica, como está aquí. El fotón incide en el cátodo desprende electrones que van hacia el ánodo, que es este alambre que está aquí, lo cual genera una corriente que luego es medida. Estos dos electrodos, tanto el ánodo como el cátodo, están dentro de una cámara a baja presión, generalmente de cuarzo, de algún material que no absorba, por supuesto, y están rellenos con un gas inerte que no reacciona ni con los fotones ni con los electrones. Generalmente están a muy baja presión, casi al vacío. Así es como se ve un fototubo en la realidad. Fíjense el cátodo del electrón y el ánodo, y la ventana de cuarzo por la cual ingresa la radiación. Los tubos fotomultiplicadores tienen el mismo principio, solo que después de un primer cátodo aparece un segundo, luego un tercero, un cuarto y así una cascada de cátodos, a los cuales se los denomina dínodos, hasta dar por último con el ánodo. En este caso, el primer cátodo recibe el fotón, se desprende un electrón y al dar sobre el dínodo siguiente, que está a un potencial menor o mayor, pero en términos absolutos, pero menor en valores relativos, desprende dos electrones que van al dínodo siguiente, que tiene otro potencial menor todavía, y así se produce una cascada de electrones, generando finalmente una corriente de varios órdenes de magnitud superior al que veríamos en el primer dínodo. Fíjense que tenemos otro esquema de lo que sería un fotomultiplicador. Así es como se ve
fotomultiplicador de un equipo comercial. Bueno, y por último, para finalizar, los espectrofotómetros pueden ser de simple haz o de doble haz. Van a encontrar, según la forma en que esté equipado el espectrofotómetro, diferentes denominaciones. Un espectrofotómetro propiamente dicho es aquel que tiene equipado con un monocromador, sobre todo los monocromadores de REM, pero también vamos a poder ver fotómetros o colorímetros. En general, los fotómetros y colorímetros vienen equipados con filtros de interferencia como selectores de longitudes de onda. Y la particularidad que tienen es que no me permiten hacer un espectro, mientras que el espectrofotómetro me permite construir un espectro porque gracias a que contiene un monocromador puedo hacer un barrido de longitudes de ondas, las cuales puedo registrar después en el detector. Pero además el instrumentos pueden ser de simple haz o de doble haz. El equipo de simple haz es el que mostré al principio. Una fuente de radiación, ya sea para el ultravioleta o para el visible. Un sistema de selección de longitud de onda. La muestra. Y el detector. Pero hay algunos equipos que aquí tienen un espejo semitransparente, el cual hace que la mitad de la radiación se divida a un segundo haz, la cual es hecha pasar, o se hace pasar por una segunda cubeta donde no hay una muestra, sino que están los reactivos o la referencia. Entonces, al medir alternativamente o la referencia o la muestra, podré ir viendo la radiación instrumental de fondo y la radiación de la muestra. Esto me permite corregir de manera simultánea la absorción de la radiación por parte de los reactivos de la preparación de la muestra, por ejemplo, o medir de alguna manera la corriente de fondo del instrumento para ganar precisión y exactitud en las mediciones. Los equipos de simple haz, esta parte no la tienen y funciona con la parte de abajo. La ventaja es que, bueno, como les decía recién, me permite una comparación muy rápida de muestra y referencia y elimina errores debido a fluctuaciones en la intensidad de la fuente y el detector, inestabilidad electrónica, entre otros. Bueno, para esto terminamos, continuamos la próxima clase con la segunda parte de esta clase. Muchas gracias.